aquí llegamos a la última hora del programa del profe Morales, dedicada exclusivamente a Venezuela. Esta es la hora de Noel Alejandro Leal. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, profe, un abrazo y gracias por esta oportunidad. Noel, te tengo que dar una información que quizá no conocías. Venezuela no es un país socialista. Ah, ok. Es un país con una economía capitalista de bodegones. Ok. Estaba viendo un reportaje que le hizo la BBC a Benedict Bull, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Oslo, directora de la Red Noruega de Investigación de América Latina y la Academia de Gobernanza Global de Oslo, que estuvo recientemente en Venezuela y vio que el salmón noruego es 4 veces más caro que Noruega. Que hay lugares donde se puede comprar cualquier artículo de lujo. Nosotros leemos que el 95% de los venezolanos es pobre, el 70% en extrema pobreza, que hay desigualdad. Esta mujer nos habla de bodegones en donde hay de todo y de lujo. Vivís en Venezuela. ¿Nos decís qué pasa exactamente? Mira, pasan dos cosas que entran en el mismo artículo, ¿no? Uno es la ceguera y la estupidez al no entender y banalizar el concepto ideológico, y por eso es que siempre nosotros hablábamos de neocomunismo para poder entender lo que estaba sucediendo. Y el otro es la fotografía de la realidad que ella vivió. Por supuesto que en Venezuela hay cualquier cantidad, sobre todo en las principales ciudades, y si ponemos hoy ahora las principales ciudades del país, hablaríamos de 3 o 4 apenas. Hay cualquier cantidad de bodegones que ofrecen este tipo de productos realmente interesantes, pues, productos que son del mercado, de mercados atractivos, pues, como si hubiese libertad económica real. Y por supuesto unos precios increíblemente exorbitantes, precios que no son para el 90% del país. Para muchos, son precios que de verdad son para un poder adquisitivo que tiene otro tipo de ingresos, no para los ingresos de ese país que está en este continuar de sangrar humano. Entonces, ¿qué daño tan grande hace este tipo de planteamientos cuando son igual de estúpidos y vacíos que el de cualquier pendejo que te consigues en una calle caraqueña saliendo de un bodegón, o cualquier influencer que te dicen en Venezuela las cosas están mejorando, pero seguramente a un primo de él se murió por el desastre que hay a nivel hospitalario, por culpa de algún malandro que le pegó un tiro porque no hay ningún tipo de esquema de seguridad, y llegas a eso, un hospital donde no tienes ningún tipo de posibilidad de ser tratado, no tienes ingresos para poder pagar un seguro, para poder llegar a una clínica. Entonces, la realidad para el que tiene recursos económicos vive en esa Venezuela de ese 10%, donde, como no, puedes ir a este tipo de establecimientos y puedes conseguir absolutamente todo. Puedes ir a tiendas especializadas en vehículos importados y vas a poder conseguir vehículos de primera línea a precios increíblemente absurdos, y por más absurdo que parezca, puedes encontrar hasta lista de espera en esos casos. Entonces, lo cierto es que existe un porcentaje de país que está viviendo bajo ese esquema, ¿no? Está viviendo bajo ese esquema con un esnovismo impresionantemente ridículo, un nuevo riquismo increíble, que está desesperado por mostrar opulencia. Y el gobierno aprovecha ese mensaje para poder decir que existe algún tipo de mejora económica frente a este desastre. En este desastre podemos ver cómo continúa aquello que hablábamos hacía años, que nadie lo entendía, de que Venezuela es un país donde el dólar se devalúa. Entonces tenemos que, a pesar de que la moneda, desde que se le quitaron esta cantidad de ceros, no ha tenido mayor variación, igualito los productos son cada vez más caros en dólares. Entonces lo que hace que la gente común, que el común de la población, nos veamos realmente en situaciones apremiantes a la hora de decir, puedo comprar, puedo sobrevivir. Entonces,
Este tipo de mensajes donde se banaliza lo ideológico, donde no se quiere entender lo que está sucediendo en el proceso de adoctrinamiento, en el proceso de ir acabando con la mentalidad de una sociedad, en el proceso general de toma de los poderes, bajo un esquema de destrucción del aparato económico por una estructura socialista, son terriblemente dañinos, hasta el grado donde uno tiene la absoluta seguridad de que ese tipo de personas no es pendeja, sino que está recibiendo algún tipo de beneficio dentro de un gran entramado internacional para seguir banalizando la realidad. Porque es imposible que diga que existe la noción de que el gobierno de Venezuela es socialista, pero lo que vemos es que la economía que está emergiendo está avanzada principalmente en el principio de obtener ganancias. Venezuela no es un país socialista, es un país con una economía capitalista bodeguera. La economía de los bodegones no está dirigida por el gobierno, no son negocios del Estado. No son negocios del Estado. Lo que ocurre es que algunos de los dueños de los bodegones tienen el permiso para operar en base a contactos con el gobierno. Pero eso es diferente. Pero ella misma se está contradiciendo. Es una tarada. Es que es una tarada. Es una persona que no tiene el mínimo de capacidad de entendimiento de la realidad. Ella viene con un librito lleno de estupideces metidas en su cabeza, la notable doctora de Oslo, igual que tiene el promedio general de nuestros ilustres economistas, imbéciles todos. Esa es la realidad en la que nosotros estamos viviendo. Uno podría explicar, Venezuela va a entrar en un periodo hiperinflacionario y vamos a aguantarlo, y uno lo podía decir 5 o 6 años antes de que sucediese, pero los economistas lo negaron hasta 3 meses después, donde la realidad era evidente. Entonces, todo esto es parte de lo que es natural en un proceso socialista. ¿Qué hace un proceso socialista? Lo primero que hace un proceso socialista es acabar con la capacidad de producción de un Estado, de una nación. Lo mata, bien sea bajo los esquemas de la producción planificada, lo cual simplemente mata cualquier cosa, porque para producir se necesita libertad, entender el mercado, su movimiento, esa cosa que está muy bien en el marco que nos definió, está muy bien definido en la acción humana, y eso es lo que hace producción, desarrollo, economía, las realidades de una economía. Cuando la economía es planificada o cuando la economía está hecha bajo un aparato de la destrucción de la producción para poder esclavizar a una sociedad y generar este proceso de una economía de bodegones, como lo señala la muy tarada, esto es gracias a un aparato ideológico. Cuando se quiere reducir, por eso es que siempre es el mismo problema para poder explicar la realidad de cada una de estas cosas, cuando uno quiere explicar las sociedades, las tradiciones y todo lo demás, la gente estúpidamente minimiza todo el efecto al proceso ideológico, al proceso económico, y dejando por fuera el entramado ideológico de lo que significa ese accionar. Esta es otra muestra de eso. Ella tiene para mí la misma capacidad de pensamiento que tiene cualquier persona que niegue la realidad. Y como ellas son tantos y tantos y tanto daño hacen, y cuando uno ve esos perfiles, te preguntas, ¿de verdad son pendejos? ¿De verdad es una tarada como la estoy calificando? ¿O dónde está el beneficio? Yo quiero dejarla en tarada, porque de verdad no quiero decir, te vamos a demandar, ¿no? Vamos a hablar de tu pensamiento. No tienes. Señora estuvo recientemente en Venezuela y participó de un estudio hecho en colaboración con el Centro para la Investigación y Formación Obrera, dirigido por Manuel Sutherland y Antulio Rosales, de la Universidad de New Brunswick, en Canadá, y se llamaba el estudio Venezuela, de la crisis económica al capitalismo elitista bodegonero. Mira, hay una cosa que es bien interesante y se puede buscar en cualquier colóquenlo en cualquier buscador de estos de internet y coloquen Cuba, capitalismo salvaje. Y van a encontrar 500.000 artículos con los mismos economistas, con el mismo perfil y con las mismas universidades respaldando que en Cuba lo que se vive es capitalismo. Es increíble el daño que hace. ¿Qué es un bodegón de esto?
¿Qué es un bodegón para los que no conocemos Venezuela? Lo que pasa es que la palabra bodegón viene por un concepto de ley, de una trampa que tienen las leyes venezolanas que están cubiertas de leyes con trampas. Pues. En nuestro país, para poder expender licores, tú solicitas un permiso específico de expendio de licores. Ese permiso regularmente es bastante costoso, es difícil de tramitar, tiene todo tipo de espacios para chantaje, necesitas apoyo dentro también de la alcaldía, para la cantidad de permisologías para que tengas ese beneficio y poder vender licores. Pero dentro de nuestra ley también existe un concepto en el área de distribución de productos, incluyendo alimenticios, que es los bodegones. Resulta que en los bodegones puedes expender licores sin tanto papeleo. Entonces eso estaba por ahí guardadito y nadie lo usaba. Entonces la palabra es bodegón. Yo monto un bodegón y armo mi empresa, esta empresa particular, ahora es un bodegón y lo inscribo en el registro de comercio bajo el esquema del articulado referente al bodegón. Por eso es que la palabra bodegón es la que encaja, ¿no? Porque es así la parte en el registro. ¿Qué es lo que es? Esto es un supermercado más. La gracia de este supermercado más es que buscan que el más alto porcentaje de sus productos sean importados, por no decir la totalidad, pero sí el más alto porcentaje de los mismos sean importados. Gracias a que el interés por las marcas, por los productos, sobre todo de índole alimenticio en el concepto más frívolo, pues las chucherías, los dulces, este tipo de cosas, son marcas que por todos son reconocidas y por todos siempre tienen un aval y un atractivo, ¿no? Aparte nosotros tenemos muchos años, Venezuela era un país acostumbrado a tener como distribución normal en sus supermercados a productos de las principales marcas del mundo, a productos de altísima calidad, muchos de ellos fabricados en el país. Entonces, con toda la huida y todo el desastre que ocasionó el proceso socialista, por supuesto, toda esa producción y todas las formas normales de distribución, de representación de esas empresas a través de sus filiales o representaciones específicas en el país, todas se fueron, pues. Entonces, esta estructura de bodegón les ha permitido traer containers en esta economía de puerto, no una economía que genere algún tipo de producción real, traer container y container con cualquier cantidad de insumos de ese tipo y utilizarlo en este tipo de negocios que ha ayudado muchísimo a la lavandería de dólares. Muchos de ellos nacieron de la persecución que hay hacia dineros que fueron marcados en el extranjero, en los Estados Unidos, por todos estos cruces donde los Estados Unidos le ha hecho seguimiento, todas esas sábanas de negociaciones. Muchos de estos negocios son manejados por testaferros de tenedores de estos capitales, pues. Entonces, cada una de estas cosas vienen funcionando, sobre todo en Caracas, y logran montar locales maravillosos, realmente atractivos, y los productos son realmente buenos y están generando eso, un movimiento económico, sobre todo que ayuda a la gran lavandería de dólares que hay en el país. Eso es básicamente lo que es un bodegón de estos, ¿no? Cada uno ha ido ampliándose en su tipo, hay unos con especialidades, pero es eso, simplemente unas tiendas comerciales donde tú puedes ir a satisfacer o desde un gusto hasta una necesidad. Porque hay una cosa que es bien interesante, dentro del desastre que ha generado el proceso socialista en Venezuela, nosotros tenemos aquí en el país cualquier cantidad de productos que resultan en momentos puntuales más económicos el importado a través de estos bodegones que el producto nacional. Entonces, eso empieza a golpear y hace que mucha gente, hasta de escasos recursos, recurra a los bodegones por la oportunidad en productos puntuales donde puede obtenerlo a un mejor precio que en el mercado regular con un producto nacional. Podés conseguir cualquier clase de cosas que se consiguen, por ejemplo, en un supermercado aquí. Sí, por supuesto, y tú vas y ves las trampas en los negocios, ¿no? Vamos a ponerte que aquí hay bodegones pequeños que están surtidos con productos de estas tiendas de $1, de productos típicos que consiguen en estas tiendas de $1, ¿no? Y entonces tú vas a conseguir este producto aquí en el país en $4 o $5. Entonces, imagínate el margen y el juego de lo que significa este esquema de esta economía de bodegones a la que se refieren
insignes economistas, doctores reconocidos de todas estas universidades que han vestido de democracia todos los procesos socialistas en el mundo. Qué casualidad, Noruega, que es la que propicia... Mira, es Noruega o es avalada por la Casa de Progresismo Moderno, Canadá, o puede ser avalado por cualquier otro que siempre estimule ese desastre. Por eso es que los invito a que busquen, coloquen en cualquier buscador Capitalismo Salvaje Cuba y le va a salir cualquier cantidad de artículos reputados, impresionantes por ese tipo de universidades y ese tipo de estudios. Ahí está Cuba, ejemplo de socialismo en el mundo. Quien lo niegue simplemente es un imbécil. Bueno, en una parte del reportaje dice la importación de productos que siempre fue tradicional en una economía rentista petrolera como la venezolana ha regresado a gran escala. A gran escala. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. ¿Y por qué es a gran escala y la realidad del proceso socialista lo que hizo? El proceso socialista vino y destruyó la estructura económica de Venezuela. Financió un proceso donde entregaste una serie de dólares preferenciales, miles de millones de dólares preferenciales, a una estructura cercana al gobierno. Esa estructura cercana al gobierno también lo utilizaste para lavar dinero. Lavar dinero, bien sea del gran desfalco que estabas haciendo con la nación o dinero del narcotráfico. Ese dinero quedó bajo el radar de los Estados Unidos. ¿Qué se hace con ese dinero? Antes de que lo congelen, lo vuelves a traer a Venezuela. ¿Qué puedo hacer con ese dinero en Venezuela? Intentas comprar todo lo que está en remate. La gente que está huyendo, que vendió sus apartamentos por 4 lochas, que entregó su vida, dejó su vida y que se la remataran. Y lo otro es intentar generar algún tipo de negocio conscientes de que no puedes generar nada de producción y conscientes de que lo que generas te lo puede quitar el Estado mañana. Por eso estos negocios son de este tipo. Montaste un bodegón, compraste un edificio por 4 lochas, lo decoraste para que se viera espectacular y eso lo llenaste de mercancía que nada es producida aquí, que tú no tuviste que montar ni instalar absolutamente más nada que las neveras donde la exhibes. Mañana quieren ponerte preso porque por cualquier cosa o porque el mismo gobierno te dijo, ahora dale dinero de que tú hiciste al candidato opositor para que se note que hay financiamiento privado a las campañas de oposición. Y después te digo, te voy a perseguir, voy contra tu institución, voy contra tu negocio. Todas estas cochinadas las hemos visto más de una vez. Aquí hemos visto el expediente DACA, lo que fue el DACAzo. Una compañía que era muy amiga de los Alzami, de Tarek El Aissami, muy amiga. Y Maduro generó una serie de decretos donde técnicamente se vieron obligados a regalar la mercancía. Cualquiera pensaría que esa compañía, a juro, tenía que quebrar. Pues no, hoy tienen como 7 tiendas más en el país. Entonces, hay que entender el tamaño de la cochinada. Porque ese es solo un ejemplo. Ese es solo un ejemplo de los múltiples ejemplos del nivel de la cochinada que se está viviendo en Venezuela. Porque hay que pasar un momento más allá del hecho puntual de estos insignes economistas y grandes visionarios de la política económica del mundo, ¿no? Porque mañana quien hizo en Corea monta un bodegón. La economía de bodegones, en Corea del Norte no hay comunismo, es lo que dirían esta partida de imbéciles. Y eso es una realidad. Pues eso es para lo que dan, hasta ahí. Sin entender el panorama real de lo que se está viviendo en un país. Y es este país que perdió tanto, que se le ha hecho tanto daño, porque esa misma secuencia de que hablamos de la economía, la producción, hasta esta economía de bodegones, vamos a imaginar en la mentalidad de muchos venezolanos. El venezolano dejó de pensar para producir, para su familia, para crecer. Hay una gran casta de venezolanos que entendió que gracias al proceso del socialismo les es imposible escalar socialmente de manera noble, de manera correcta. Y entonces acepta la perversión, acepta el envilecimiento, toma el autobús de la trampa, busca la manera de cómo codearse e ir envileciéndose aún más. Entonces en esta sociedad, sobre todo en lo que vendría a ser nuestra sociedad alta, existe una casta que está increíblemente podrida, llena de banalidad, llena de corrupción constante, y exhibe lo peor de ella en cada oportunidad que tiene. Y tenemos un espectáculo de esta semana, que es la fiesta del máximo representante del turismo en Venezuela, puesto por el gobierno democráticamente. Él decide hacer una fiesta de smoking, de black tie, en un tepuy.
Nuestro Tepuy es una cosa única, increíble. Cuando Humboldt los conoció, aparte de que estás hablando del territorio más antiguo de la Tierra, Humboldt cuando lo conoció lo calificó como el árbol de la vida, la esencia pura del nacimiento del planeta estaba allí, está ahí. Entonces toda esa belleza que es nuestro macizo guayanés que está sembrado con esta serie de tepuyes, este chambista que se codea con nuestra sociedad que siempre ha trabajado de la mano con cualquier gobierno, llegan con estos efectos propios de la banalización actual a un proceso de esa degradación bufa, donde lo ridículo es lo que importa. Y entonces hacen una fiesta en lo alto de un tepuy, una zona que tiene una ecología increíblemente delicada. Increíblemente delicada. Y es todo tan asqueroso, tan barato, tan burdo, tan sin nada que demuestre lo hermoso de esa tierra, sin nada, es todo absurdo, ridículo, sucio. Y eso es parte de lo que ha ido degradando el socialismo a todo esquema. Porque cualquier persona con un mínimo de criterio entiende que en el momento en que se hagan públicas las estupideces esas a través de las fotografías, como se hicieron públicas, porque los mismos son tan bestias que lo publican en sus redes sociales, ¿no? Claro. Y publican e invitan a la fiesta a gente que nada más vive de sus redes sociales. Entonces, quieres la publicidad. Y después tienes que tragarte todo eso, porque la cabeza no te da para entender que tu marginalidad mental propicia ese desastre. Porque no importa la cantidad de dinero que puedas tener, tu cabeza está llena de porquería. Y el problema es que cuando vemos, esa gente son grandes referentes de nuestra sociedad. Esa gente es grandes influencers de nuestra sociedad. Cualquier cantidad de gente está pendiente de lo que hacen ellos. Y ahí tú ves una sociedad que está realmente abaratada, no solo infantilizada, sino una sociedad que perdió las nociones de lo correcto en todo sentido. Estamos muy mal, pero hubo luz, hubo rechazo por parte de un gran sector del país. Gran rechazo, señales claras. Y eso es esa luz la que impulsa a reencontrarte con la parte del país que sí quiere recuperar a Venezuela, que siente rechazo, que aprende a identificar eso más allá de su estupidez mental y empieza a ver los nexos políticos. Cuando empieza a ver los nexos políticos y entiende el proceso económico de degradación general, entiende cómo estas personas han sido utilizadas para distraer una y otra vez la atención pública frente a las realidades que vive el país, frente a ese marco de asuntos en la que está bombardeado el venezolano todos los días, nos enfrentamos a otro punto, al punto que hace que el dolor continúe, que es el niño asesinado en las costas de Trinidad. En este desangrar humano, en esta gran cantidad de dramas en cada una de las realidades que hemos vivido, tenemos este punto fundamental. Un pequeñito barco, una lancha pesquera, lo que se conoce aquí como peñero, estaba llegando a las costas de Trinidad con un grupo de inmigrantes venezolanos ilegales, por supuesto. Están huyendo de la realidad venezolana. Y la Fuerza Armada Trinitaria decidió dispararles mucho más de 20 tiros a eso, a un esquife, a eso, a un peñero, generando la muerte de un niño que estaba por cumplir 1 año, hiriendo a su mamá, poniendo al resto de los menores presos en un aeropuerto donde hay otros menores venezolanos presos desde hace cualquier cantidad de tiempo, apartados. Y es todo porque y entonces uno viene y en la cabeza está la niña que se murió cruzando el Río Grande, están los niños, los venezolanos que han muerto hasta congelados en carreteras colombianas, los que han muerto en el desierto hacia Chile. Todo eso es socialismo, idiota. Es el socialismo que destruyó mi país para que venga la doctora de Oslo a negar el proceso ideológico. Eso es lo que revienta, porque uno también encuentra, yo repito, ese pensamiento en muchísimo imbécil en mi país.
Y eso es lo que más preocupa. Porque cuando tienen esa realidad en el frente, ven eso, ven el otro efecto, uno de los hijos propios de Chávez, este criminal conocido como el Coqui, este ente que fue generado por el chavismo, en el esquema de las megabandas, de las zonas de paz, este ente hecho por el chavismo para estimular el proceso de la diáspora, para que el país sintiese el proceso de inseguridad, como hemos repetido en más de una oportunidad, la inseguridad es política de Estado. Es decir, fue por fin detonado por el mismo chavismo. Ya el chavismo, chicos, ya me estorba, ya no me sirve, adiós. Y me recordó tanto al Guaidó, a Guaidó, porque eres un producto del chavismo y has hecho muchísimo más daño que el Coqui. Y en el momento en que el gobierno decida detonarte, no será como detonaron al Coqui, pero serás igual de fútil e inútil. Es increíble que el país no termina de identificar cada una de esas realidades en el proceso que están haciendo para volarle la cabeza a la gente, para destruirle a la gente la capacidad de pensar. Y eso, señores, es ideológico. Y eso, señores, se hizo con las herramientas del socialismo. Algo que estas insignes personas jamás entenderán o se negarán a aceptarlo porque están para democratizar esa realidad. Bien, Noel. Perdona, Jenny. No, yo siempre creí que eras un gran analista y un gran visionario, pero te tengo que decir que hay quien te ha superado ampliamente. Guaidó aseguró que el régimen de Maduro es aliado del crimen organizado en Venezuela. No cualquiera llega a esta conclusión. No. Quemado los sesos para llegar a eso. Dijo Maduro, ojo, no el chavismo. Maduro es aliado del crimen organizado en Venezuela. No solamente la disidencia de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, y aseguró que las zonas de paz que fueron creadas para que dejaran las armas interactuando con delincuentes, no el chavismo, Maduro. Yo creo que él ya debe estar registrando, poniendo a sus abogados a revisar el registro de la patente del agua tibia, que debe estar entre sus otros grandes descubrimientos. Más o menos así, pero si yo tengo que denunciar, denuncio al gobierno, denuncio al chavismo, denuncio al socialismo del siglo XXI, no a Maduro. Mira, es que sobran tanto los ejemplos de la complicidad y el querer personalizar el problema exclusivamente en Maduro. Fíjate, volviendo a las zonas de paz. Las zonas de paz es un proceso que comienza con el que es hoy alcalde del municipio de Sucre, una y otra vez, en aquel momento era viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Y Paz. Bueno, en ese esquema, ese personaje, en ese cargo, dijo que en Venezuela, para aquel entonces, si no me equivoco, hace como unos 10 años atrás, habían 18.000 bandas armadas. 18. Para que tengan noción de lo que estamos hablando, ¿no? Para que salga este payaso ahorita a empezar a decir todas estas pendejadas. Estamos hablando del gobierno que Hugo Chávez dijo en el Congreso, pidió un minuto de silencio cuando volaron al camarada Reyes. Entonces, va a venir con esta soquetada. Y para más porque es la cosa de la otra realidad que siempre insisto, en la cual él, por supuesto, no se puede identificar como socialista. Socialismo y crimen siempre van de la mano, siempre. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos es simplemente eso, socialismo y crimen. Todos. Entonces, el principal crimen que ha cometido hacia el país esa oposición, es haber vestido de democracia esta desgracia y utilizaron a la población. El principal crimen es haber utilizado a la sociedad venezolana, a un pueblo que en mucho busca desesperadamente la salida a esto y aceptó la mentira electoral una y otra vez, muchos mintiéndose, muchos reconociendo, otros porque simplemente la capacidad intelectual son como la de esta doctora de Oslo, una gran capacidad técnica profesional, pero idea política, cero y varias comas después
varios ceros después de la coma. Entonces, esa es una gran realidad. Al país, la inviabilidad electoral es algo que está probado científica y académicamente desde el año 2004. Pero el país decidió aceptar esa mentira propuesta por esas mismas ratas que han hecho posible que este proceso se vanagloria, es decir, tenemos 29, 30 elecciones en los 23 años del proceso chavista, que se vanagloria Maduro al decir, llevamos 9 elecciones en los 7 años, en los 8 años de madurismo, del periodo de Maduro, teniendo un resultado de 9 elecciones ganadas, de las 10 participadas. Por favor, eso es lo que ha hecho esa oposición. Vestir de democracia esta desgracia, y ese es el más grande crimen que han cometido. Ahora, hay un problema en esta América Latina izquierdosa. Don Maduro se molestó con Boric, Castillo y Petro porque dicen que son una izquierda fracasada y cobarde. Porque Castillo dice que no le gustaría que el Perú se convierta en Venezuela, Nicaragua o Cuba. Y Boric, el retroceso democrático en Venezuela ha sido brutal, enfatizó que no es su camino, que él quiere construir una izquierda democrática, respetuosa de los derechos humanos, capaz de ser crítica de sí misma. Y Petro, Maduro es una persona que está dentro de las dirigencias de la política de la muerte. La imagen de Maduro no es de un líder de izquierda, es un integrante muy conservador de las facciones más regresivas de la política mundial. Están tratando de defender que el mundo permanezca en una economía fósil. Ahora, todos atacan a Maduro. ¿Qué pasó? ¿No llegó el cheque? ¿Cuál es el tema? Yo quiero que entendamos todo esto bajo el movimiento Almagro. Vamos a quitarle al socialismo el estigma Maduro. ¿Es todo? ¿Todo? Vamos a quitarle al socialismo ese estigma que es Maduro, o el estigma de lo que significa al lugar al cual el socialismo ha llevado a Venezuela. Entonces, lo cierto es que estos personajes van a llevar a sus países a estadios como el de Venezuela muchísimo más rápido que el recorrido que ha tenido que vivir Venezuela durante los años del chavismo. Y lo van a llevar a velocidades realmente sorprendentes, porque cuando uno ve el proceso en España, donde hay una institucionalidad muy superior, y asusta la velocidad con la que están haciendo las cosas, cómo está deteriorado todo el esquema político español, y cuando uno ve los intentos que se hacen a través del proceso constituyente chileno, donde hacen lo propio, pues pido un imposible con unos ejemplos a nivel de Unión Soviética y muestro todo este asunto del poder para el pueblo y las empresas dominadas por los obreros y cada una de estas cosas, y lo monto bien arriba, técnicamente donde sabemos que todo eso es un imposible, para que me aceptes lo menor, para que me aceptes la penetración, para que me aceptes de entrada otra gran cantidad de cosas como si fuese una vulgar negociación política, la entrega del país al imperio del socialismo. En el caso de Chile, el trabajo es hecho a dos bandas, entre Boric y el proceso constituyente. El proceso peruano es distinto, porque el caos político que ellos tienen, como hablábamos hace un par de semanas, es un asunto muy viejo. Tienes a todos tus presidentes presos o el que se suicidó, todos envueltos en temas de corrupción. Entonces no hay referente político en Perú que pueda más o menos intentar hacer algo, ni siquiera el mismo gobierno, porque el gobierno está en manos de una cosa como Castillo. Y lo que va a sufrir Colombia es increíble. Tú sabes que hay una cosa que es bien interesante con lo que está sucediendo en Colombia, y quizás Colombia logre nuevamente esquivar esta bala, a pesar de los candidatos contrarios a Petro. Porque esto es increíble. Lo que está sucediendo en Colombia es tan impresionante, de que los candidatos contrarios a Petro son increíblemente inútiles. Pero Petro se está matando solito a una velocidad impresionante. Entonces, yo no dudo que frente a la realidad, si la fotografía electoral para el momento de las elecciones es la misma de hoy, que Petro lamentablemente obtenga la presidencia. Pero el asunto es que todo el daño político electoral se lo hace Petro solo.
No se lo hace el resto, no se lo hace la estructura que debería de identificar a Petro como algo dañino. No, él solito se encarga. Pero esto me hace un ruidito raro cuando escucho a todos hablar de Venezuela, pero Maduro. Por eso es un movimiento coordinado. Es un movimiento coordinado. El asunto es quitarle al socialismo el estigma Maduro. Más nada. Y ahora, ¿quién es Wilmer Ruperti? Este es otro señor que también se la trae, ¿no? Mira, Wilmer Ruperti, siempre a la gente le gusta acusar a Ruperti de un empresario chavista. No, Ruperti es un empresario accionista del gobierno y de la oposición. Ah, bueno, está bien, juega dos bandas. Ruperti genera su inmensa fortuna con la crisis petrolera del año 2002. Él se le cuadra los negocios con Chávez. Después Chávez lo llenó de toda clase de prebendas increíbles. Y le puso buque a su nombre. Fue una cosa realmente impresionante. Ruperti también, para congraciarse con Chávez, logró comprar en una subasta en Christie, si mal no recuerdo, por cualquier cantidad de millones, las pistolas del Libertador, se las regaló a Chávez, tesoros que deberían de ser de la nación, anda todo a saber dónde estarán. Ruperti es un accionista del gobierno y de la oposición. Entre los datos últimos que encontramos de él, él manejó el principio del lobby de abogados en la primera etapa de los asuntos del pollo, donde se contrata por supuesto, a Baltasar Garzón para que se encargara de la defensa del pollo en España, pagado por Ruperti. Después Ruperti vuelve a contratar a Garzón para que se encargue de la defensa de Saab. Ruperti también pagó la defensa de los narcosobrinos, de los sobrinos de Cilia Flores. Y así pues él también tiene uno de sus jefes de seguridad, graba un video financiando a partidos de la oposición venezolana. Es decir, es eso, un accionista del gobierno y de la oposición. ¿Quién encontró el valor de las armas que compró? 1.8 millones. Bueno, eso fue un regalo para Chávez. Un regalito. Un regalito, un usted, comandante. No, estaba viendo que, bueno, dice que está bajo la mira de Estados Unidos, que auxilia, dice, al oficialismo. Bueno, el oficialismo y la oposición, entonces. Sí. Bueno, está bien. Me quedé pensando disculpame que vuelva, en la fiesta esa que se hizo en el Tepuy. Pero eso es patrimonio mundial natural de la humanidad. Fíjate que el que promueve la fiesta por su cumpleaños es el hombre que tiene el control del aparato del turismo en Venezuela. Es el que recibe los permisos, es el que tiene... por eso es que es tan aberrante. Por eso es que hay que entenderlo. Que hay actividades prohibidas en los parques nacionales, que no se puede hacer fiesta, que hay actividades restringidas. Él mejor que nadie tiene que saberlo, porque el daño que se puede hacer a ese lugar puede ser permanente. Él lo sabe, pero es lo que te digo. Dentro de sus cabezas es este mismo proceso que vive mucho oligarca ruso, ¿no? Yo me siento con todo el poder y puedo hacer la cosa más aberrada, más extravagante, y lo puedo hacer. Tengo cómo hacerlo y lo hago. Punto. Y ese es el mismo esquema, por eso es que podemos tomarlo como el mismo esquema, porque es ese esquema que promueve el gobierno, una estructura de mafias, de gente que está tan ocupada en envilecerse y en degradarse, creyendo que eso es estatus, estilo, clase, que allí te van brindando el soporte para que tú como gobierno puedas seguir manteniendo el poder. Tú como ejercicio del proceso revolucionario puedas seguir esclavizando al resto del país. Luego cuando hablamos de ese resto del país y vemos una parte del país que tiene ese tipo de beneficios y tiene este acceso
a todo, vemos ese famoso modelo de milagro chino. Lo que pasa es que aquí no tienes que ver en chiquito. Allá puedes tener a 300 millones de personas, es decir, superando la capacidad de producción de los Estados Unidos. 300 millones de personas. Porque ellos se apoyan en 1.200.000 esclavos. Vean esa fotito en cada uno de nuestros países donde se está generando este gran diferencial social. Ese es el modelo chino. Modelo implantado por el Partido Comunista Chino. Neocomunismo. Bueno, Fernández estuvo por allá muy feliz haciendo negocios con China. Ya le habían prometido a Néstor Kirchner 20.000 millones de dólares que nunca llegaron. Y ahora él también vino hablando de millones y millones de dólares que van a llegar. No creo que se vean. Llegan a su bolsillo. Recuerda que hay algo que es muy importante, que siempre hay que repetirlo. El dinero llega, pero no puede entrar a la economía de los países. No puede entrar. El dinero hay que sacarlo. El dinero tiene que quedar registrado porque tiene que entrar dentro de los números macroeconómicos mundiales, tiene que haber el movimiento económico, ese dinero ayuda también a otros conceptos de lavado y una gran cantidad de cosas. Pero no puede llegar a la población de manera alguna, porque eso es economía positiva y puede generar independencia. Y cuando genera independencia se busca la libertad. Entonces no, eso no puede funcionar así como así. Por eso es que vivimos explicando que este robo gigantesco que ha vivido Venezuela, esta inmensa cantidad impresionante de millones que ha financiado procesos políticos en todos los países, que ha generado fortunas extraordinarias como las que hemos mencionado, que ha hecho todo este tipo de cochinada, mucho de este capital real, porque muchas de estas fortunas exhibicionistas nada más viven de los intereses de los negocios, del gran capital. El gran capital sigue allí. Ese gran capital está allí, pertenece a Venezuela, pero nunca va a entrar a Venezuela. ¿Por qué? Porque se quedó afuera a propósito, para evitar que hubiese aquí posibilidades de desarrollo independiente. La independencia trae libertad. El deseo. Y estos individuos han logrado matar hasta la necesidad de sentir que quieren ser libres. Eso No es. A la gente de falta de libertad, sí de falta de comida, de falta de medicamentos. Eso, Jenny. Y ahí le diste al clavo de ese proceso de deformación y qué es lo que está pasando por el venezolano común, por ese resto, por ese 90%, por ese país que está intentando medrar y sobrevivir mientras busca cómo huir, continuar en el desangrar humano. Ese país que está allí perdió hasta el deseo de libertad, porque primero le dijeron que peleara por pollito, por papel toalé, porque le dijeron que generaron toda una matriz donde le decían que la gente no estaba en capacidad de entender qué es eso de libertad, qué es eso de honor, qué es eso de patria, qué es eso de... Y destruyeron todo eso, secaron al venezolano. Eso lo han hecho muy bien, lo hizo esa estructura de oposición. No lo hizo el gobierno, eso lo hizo esa estructura de oposición, en pro del régimen socialista en el que vivimos. Izquierda carnívora en el gobierno, izquierda vegetariana en la oposición, trabajando en perfecta coordinación para tener al país sumido en esta realidad. Como siempre decís, Venezuela tiene recursos como para salir adelante con una mano férrea, con un dictador realmente después de este tirano. Pero ¿cuánto tiempo se demora en cambiar la mente de la gente que está acostumbrada? Lo digo porque pasa en mi país, de vivir de papá Estado, que me tira 2 migajas y con eso vivo. Tú sabes que el cambio social general de una población no existe. Lo que se puede es generar una sociedad que censure al resto de la población. Y la misma población comienza a autocensurarse. Ok, si ese mecanismo es muy fácil de activar en cualquier sociedad, está el mecanismo de elevar a otro sector de la sociedad y que ese sector de la sociedad, al estar elevándose, al estar teniendo el comportamiento correcto y al buscar vivir en una sociedad mejor, impulse a la otra.
¿Qué es eso? En Venezuela hemos vivido muchísimas experiencias en eso, desde el cuidar es querer, impuesto por la PDVSA de antes, hasta una campaña privada organizada por la organización Diego Cisneros que decía que fácil es ser buen ciudadano, hasta el esquema de lo que fue el nacimiento del municipio de Chacao. Y por supuesto lo que se vivió en el metro, lo que nació de los niños que tuvimos la oportunidad de disfrutar los primeros años del Museo de los Niños. Todo este tipo de cosas marcan un mensaje donde tú generas un porcentaje de la sociedad que hace posible el cambio, que hace posible esa gran transformación social. Hay que entender que un proceso socialista, eso, mina la mentalidad, degrada, envilece y embrutece una sociedad. Por lo tanto, es vital entender que el proceso antagónico al socialismo que vendría tiene que buscar de nuevo la transformación de esa sociedad. Los mecanismos para hacerlo se basan en ese proceso de responsabilidad para obtener tu libertad. Es decir, por eso es que nunca se debe hablar de la libertad. Estos son un proceso de libertades, las cuales una sociedad responsable se va haciendo acreedor de las mismas. Y al sentir esa oportunidad, al poder de disfrutar de esas maravillas, de esas libertades que te traen la oportunidad real de desarrollo y crecimiento, te haces responsable también de mantenerlas. Y es allí cuando el liderazgo de una nación estimula ese nexo, esa construcción, ese entendimiento de la responsabilidad, cuando lograste esa transformación social. Volvemos. ¿Eso es para toda la sociedad? No. Es para un gran pedazo de la sociedad que logra entenderla y se vuelve ella misma sensor de la otra. No te puedes desbarrancar, esto no es lo que se quiere, así no se puede vivir, no lo vamos a tolerar. Y entonces esa sociedad empieza también a buscar cómo elevarse. Es tan sencillo como eso. Y ha sucedido en la historia del mundo de manera constante. Es simplemente, volvemos al principal escenario de nuestro concepto como civilización occidental, que es Roma. Entender cómo fue esa ciudad rodeada de barbarie, cómo llegaban en sus conquistas e imponían su visión de mundo, y en su visión del mundo construyeron ese imperio, un imperio de civilización frente a la barbarie. Cuando se degradó esa civilización, se envileció esa civilización, por supuesto, incurre en la barbarie. Las sociedades entran también en esos procesos de grandes ciclos. El asunto está que, velando por nuestras generaciones y las generaciones próximas, el cambio es bastante fácil de hacer a través de las estructuras tecnológicas de hoy, y si te tiene en cuenta el valor del individuo, de la familia y de la sociedad para el beneficio de la nación, para el desarrollo de la nación, para la seguridad de todo eso. Entonces, ese proceso de transformación nunca se puede medir en años. Es un asunto muy difícil. El proceso de destrucción que genera el socialismo es profundo, es enorme, pero al mismo tiempo el proceso de satisfacción que genera el conseguir lo tuyo, lo que te pertenece, por lo que puedes luchar, ese concepto de satisfacción de ver a tu hijo no convertido en un malandro ni en un delincuente, sino que tu hijo te está convirtiendo en ese muy buen estudiante que te genera orgullo. Ese proceso de ese sentir lo que es Venezuela, de amar a Venezuela, de compenetrarse con esa realidad. Hoy día, tú sabes que nosotros tenemos hoy el privilegio como país de contar con el embajador de Francia en Venezuela. Él, al igual que un embajador de Canadá que ya no está en nuestro país, son hombres que se enamoraron de esta tierra. Oírlos es una cosa que te hace sentir esa magia de lo que es este país. Saber que estos dos hombres que tienen esa representación, que están en la obligación de representar a sus países en nuestra tierra, se vuelven los mejores representantes de nuestro país, no solo para su tierra, sino para los propios compatriotas, para los propios venezolanos. Son cosas impresionantes de lo que demuestran esa magia, ese potencial, esa increíble tierra de magia que es Venezuela. Yo invito a todos a que lo busquen. Se llama @NadalDiplo, creo que es su login en Twitter, o si no, búsquenlo a través de la Embajada de Francia.
reconéctense con Venezuela a través de él. Van a encontrar cosas maravillosas, de verdad. Y es eso. Allí viene ese proceso de transformación general de la sociedad, siguiendo a gente que de verdad sienta no solo lo que vale esa tierra, sino también siguiendo a la gente que sienta la importancia del individuo, sociedad, la familia y la sociedad, a gente que entienda el valor de la nación, del respeto a la soberanía, el valor de nuestra historia y el deber que tenemos por legar a nuestros hijos esta tierra sin este cáncer del socialismo, sin este terror de la destrucción por la criminalidad impuesta por el socialismo, conscientes de la deuda que tenemos y conscientes de que somos guardianes de este territorio realmente increíble. Bueno, yo no conozco tu tierra, pero por tu culpa la amo, porque me hablaste tan bien de ella que no veo la hora de poder ir a conocer tu patria y a comer arepas, por supuesto. Como te he dicho en más de una oportunidad, te las voy a preparar yo y las vamos a disfrutar juntos. Y es eso, Jenny, es encontrarse con esta magia, este regalo que nos dio Dios, ese mismo efecto que encontró de von Humboldt allí al ver un tepuy y al entender el significado, al encontrarlo como el nacimiento del planeta, ese árbol de la vida. En uno de los esquemas de von Humboldt, él mismo hablaba, es aquí el centro de gobierno del planeta, es la esencia, está todo aquí. Y cada una de esas cosas y tanto significado, cuando uno ve a Venezuela en un mapa y ve ese punto privilegiado, ese estar al norte del sur, esa magia en nuestras costas, es lo que te digo, esta tierra donde se escupe una semilla y nace una mata, es un país sin problemas raciales profundos, es un país sin problemas religiosos profundos, es un país donde el venezolano siempre tendió la mano y le tendió la mano a 100.000 extranjeros que hicieron bien y otros mal. Somos un país con una de las mezclas más hermosas, somos un país que tiene una capacidad y un formato de ser muy especial, que es lo que les comentaba desde los tiempos de la colonia, porque Venezuela cuenta con instituciones con títulos con títulos nobiliarios propios que deberían de haber sido de los virreinatos mucho antes, cuando éramos solo una capitanía general. Hay una esencia y una magia en lo que es esta tierra y lo que es el venezolano de bien, el cual tiene que ser rescatada, y tiene que ser rescatada para el disfrute, el respeto, el orgullo del venezolano, para que el venezolano pueda de nuevo lavarse la cara ante el mundo, volver a andar con la cara en alto, poder decirle a todos los venezolanos que tuvieron que huir de nuestro país, las puertas de tu casa están abiertas, vuelve, necesitamos construir una nación. Va a ser posible, con personas como Noel Alejandro Leal, que tienen tanto amor por su tierra y que lo único que hacen es despertar a ese venezolano que todavía no se dio cuenta del maravilloso país que tiene. Escúchenlo, sigan sus palabras. Él habla desde hace años sin cambiar el discurso. Tiene un solo norte, la libertad y la soberanía de su tierra. Es un ejemplo a seguir. Y para el profe Morales realmente lo admiramos y lo respetamos, por eso tiene su hora mientras el profe Morales tenga programas en la radio. Gente como Noel Alejandro Leal hará que Venezuela vuelva a ser grande, que Venezuela vuelva a brillar. Y te lo agradecemos muchísimo, Noel, que tengas la deferencia para con nosotros de regalarnos una hora cada semana. Un honor. Señores, hay un país por recuperar y una nación por construir. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!